Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. En este programa quiero compartirles una entrevista que recientemente se le hizo al cardenal Gerhard Müller, ex prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y esta entrevista se la hizo Info Vaticana, está publicada en su página de internet. En la descripción de este video pueden encontrar el link para ir ustedes a leer directamente de la fuente esta entrevista que hoy voy a leer y comentar aquí. La entrevista fue publicada el día 12 de septiembre de este mes en el que estamos, de este año obviamente, y lo interesante de esta entrevista es que una vez más el cardenal Müller ha alzado la voz para advertir sobre ciertos peligros para la fe en este proceso sinodal, en este sínodo sobre la sinodalidad. Específicamente, él advierte que hay falsos profetas, y obviamente se refiere a obispos principalmente, dentro de la iglesia, que van a participar ahí en el sínodo y que quieren poner la iglesia al servicio de la Agenda 2030. Esta es la denuncia que hace el cardenal Müller en esta entrevista que le hizo Info Vaticana. Habla además de otras cuestiones problemáticas o posibles ataques a la fe católica en este sínodo próximo que se va a llevar a cabo en el mes de octubre. Así es que les invito a que se queden conmigo en este programa. Iremos leyendo la entrevista, cada pregunta, respuesta del cardenal, y haré algún breve comentario a cada una de estas preguntas. Voy a poner aquí en la pantalla, lo tenemos ya, la página web de Info Vaticana donde aparece esta entrevista al cardenal Müller. El encabezado dice: Cardenal Müller a Info Vaticana. Los falsos profetas que se presentan como progresistas han anunciado que convertirán a la Iglesia Católica en una organización de ayuda para la Agenda 2030. Ahí está la foto del cardenal. Está este artículo publicado por Javier Arias, como pueden ver ustedes, 12 de septiembre de 2023. Voy a leer pues el título, el encabezado, dice así: se acerca la fase final del sínodo de la sinodalidad que comenzará este próximo mes de octubre. Entre los 400 asistentes, entre cardenales, obispos, laicos y religiosos, participará el ex prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Müller. Ya que desde el Vaticano han comunicado que los periodistas solo tendrán acceso a la información que ellos mismos proporcionen, hemos querido charlar con el purpurado alemán sobre este próximo acontecimiento eclesial que tiene a buena parte de la iglesia en vilo. Como verán a lo largo de la entrevista, hecha por escrito ya que el cardenal está esta semana en Polonia, Müller aborda las cuestiones planteadas sin rehuirlas y entrando hasta el fondo de la cuestión. Enseguida, propiamente la entrevista, pero quiero hacer un comentario respecto a lo que dice este periodista. Es verdad que han anunciado, esto puede cambiar en el futuro porque ha habido bastantes protestas de los periodistas, pero han anunciado que los periodistas no podrán participar en las aulas, en las discusiones durante el sínodo, sino que tendrán que conformarse con la información que los directivos del proceso sinodal les quieran pasar a ellos. Esto podría cambiar, muchos esperaríamos que cambiara para tener una información, pues digamos, más imparcial y más directa de los medios de comunicación hacia el resto de la iglesia y del mundo, pero bueno, la cosa está así hasta el momento. Preocupados por esto, en Info Vaticana han contactado al cardenal Müller y le han expresado las siguientes preguntas. Vamos a ver la primera pregunta que le hacen al cardenal. Ahí la tenemos en pantalla. Dice: este próximo mes de octubre dará comienzo la fase final del sínodo de la sinodalidad. ¿Cómo lo afronta? Respuesta del cardenal: rezo para que todo esto sea una bendición y no un perjuicio para la iglesia. También estoy comprometido con la claridad teológica para que una iglesia reunida en torno a Cristo no se convierta en una danza política
en torno al becerro de oro del espíritu agnóstico de la época. Hasta aquí la respuesta del cardenal Müller a la primera pregunta. Y bueno, mi comentario aquí es el siguiente. Pues es una pena que se tenga que rezar para que el sínodo no sea en perjuicio de la iglesia. Pero así es, estamos viviendo estos tiempos tan complicados en que enemigos de la iglesia están dentro de ella y descaradamente están socavando el depósito de la fe. Descaradamente. Descaradamente han hablado algunos, eso ya tengo varios videos, varios programas sobre este tema. Pueden ustedes, los que quieren informarse más, ir a una lista de reproducción que tengo aquí en la plataforma de YouTube. Hay una pestañita en el canal que se llama listas de reproducción y allí pueden ver una de ellas, se llama Crisis de la Iglesia. Allí tengo una serie de videos. Algunos de esos videos hablan sobre el tema del sínodo, sobre la sinodalidad y sobre cómo algunos obispos han denunciado que se ha dado una cierta manipulación, una toma hostil de poder, de control sobre la iglesia. Eso lo dijo el mismo cardenal Müller en una entrevista que le hicieron hace meses. Él habló de una toma de control hostil de la iglesia. El obispo Athanasius Schneider ha hablado también de una manipulación del proceso sinodal, de un control de una cierta agenda ideológica que se está promoviendo a través de las estructuras del sínodo. Creo yo que estos no son simples rumores o no son, digamos, invenciones de estos obispos, sino que ha habido cosas muy serias que han pasado. Si quiere informarse más, les invito a ver los videos que tengo en el canal sobre el proceso sinodal, sobre lo que ha dicho el cardenal Müller antes, el cardenal Burke, el obispo Athanasius Schneider y el mismo obispo Joseph Strickland, uno de los valientes obispos que están dando la cara hoy por defender la doctrina que la Iglesia Católica siempre ha creído y que está en peligro de ser socavada por algunos en la próxima asamblea sinodal. Bueno, es una pena que se tenga que decir esto, que tengamos que rezar no solamente para que el sínodo vaya mejor, sino que tengamos que rezar para que no sea en perjuicio de la iglesia, pero hay que orar. Esa es la primera enseñanza que podemos tomar de esta respuesta del cardenal Müller. También él dice que él está comprometido con la claridad teológica para que no se convierta esto en una danza política en torno al becerro de oro del espíritu agnóstico de la época. Excelentes palabras del cardenal Müller, porque lamentablemente hay dentro de la iglesia gente que en lugar de promover la fe católica, en lugar de promover la doctrina revelada por Dios a nosotros, que es la que la iglesia tiene que compartir con el mundo, se dedica a repetir las ideologías de moda en la sociedad civil a nivel global. El espíritu agnóstico de la época. El agnosticismo, recuerden, no toma en cuenta a Dios. El agnosticismo es una corriente filosófica que dice que si hay o no hay Dios, no lo podemos probar. Ni podemos probar que existe, ni podemos probar que no existe. Pues de allí al ateísmo hay solo un pasito pequeño. A final de cuentas se termina viviendo y organizando el mundo como si Dios no existiera. Y en lugar de poner atención a la palabra revelada, se danza, como dice aquí el cardenal, alrededor del becerro de oro del espíritu agnóstico de la época. Él está dispuesto a ir a la asamblea sinodal para hablar con claridad teológica y evitar que esto suceda. Bien por el cardenal. Seguimos adelante. Segunda pregunta. El Papa Francisco le incluyó en la lista de los participantes que tendrán voz y voto en el sínodo. ¿Cómo recibió la noticia? Respuesta del cardenal. Quiero hacer lo mejor que pueda por el bien de la iglesia,
por la que he dedicado toda mi vida, pensamiento y trabajo hasta ahora. Muy bien, aquí es interesante notar que efectivamente ha sido el Papa el que ha invitado expresamente al cardenal Müller, que actualmente no tiene un cargo, eh, un cargo en la curia romana, sino que es prefecto emérito del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, pero el Papa lo ha invitado a participar y bueno, pues muchos pensamos que ha sido una buena decisión que el Papa Francisco haya invitado al cardenal Müller. Siguiente pregunta. ¿Tiene pensado el mensaje que va a transmitir durante la asamblea? Respuesta del cardenal. Sobre todo quisiera decir, en vista de las muchas decepciones de los jóvenes de Lisboa, una iglesia que no cree en Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, ya no es la iglesia de Jesucristo. Cada participante deberá estudiar primero el primer capítulo de Lumen Gentium, que trata del misterio de la iglesia en el plan de salvación del Dios Trino. La iglesia no es el patio de recreo de los ideólogos del humanismo sin Dios, ni de los estrategas de las conferencias del partido impedidas. La voluntad universal de Dios de salvar, que se encuentra en Cristo, único mediador entre Dios y los hombres, realizada histórica y escatológicamente, es el programa futuro de su iglesia y no el gran reinicio de la élite atea globalista de banqueros multimillonarios que esconden su despiadado enriquecimiento personal detrás de la máscara de la filantropía. Un golpe duro y directo del cardenal Müller a esta gente que está tratando de controlar el mundo. Vamos a volver aquí a su respuesta. Dice que hubo muchas decepciones de los jóvenes en Lisboa. Esto es verdad. Se habla poco de estas cosas, pero hay jóvenes que salieron decepcionados por algunas cosas que sucedieron ahí. Yo no digo que todo lo que ha sucedido en la Jornada Mundial de la Juventud fue malo, de ninguna manera, pero hay cosas que no deben pasar y la pregunta es ¿por qué tenemos que mezclar lo bueno con lo malo? ¿Por qué no puede haber un evento en el que todo sea bueno? No me refiero a cuestiones de organización que pueden fallar. Los que de algún modo hemos trabajado en la organización de eventos masivos sabemos muy bien que a última hora salen imprevistos, cosas no salen como estaban planeadas, pero no me refiero a este tipo de fallas, me refiero a fallas graves como por ejemplo poner en cajas industriales el Santísimo Sacramento, repartir el Santísimo Sacramento, la Eucaristía, la Sagrada Eucaristía, ponerlo en recipientes que no son dignos para el Señor, que no se hizo ni siquiera un esfuerzo para de algún modo adornar mejor esos recipientes y esos lugares en los que se reservó el Santísimo y otras cosas como el cura DJ, etc. Bueno, hubo una decepción de un cierto grupo de jóvenes. Hay otros jóvenes que ni siquiera se decepcionaron porque están tan mal formados que ni siquiera pudieron darse cuenta de que hay cosas que no van con la fe católica o con lo que la iglesia enseña o con la adoración que se le debe al Señor. Entonces, hay quienes no están decepcionados porque simplemente no tienen la formación suficiente para darse cuenta de que algunas cosas no van con la fe de la iglesia. Dice que tenemos que estudiar otra vez Lumen Gentium, que trata del misterio de la iglesia en el plan de salvación del Dios Trino. Que la iglesia no es el patio de recreo de los ideólogos del humanismo sin Dios. Sí, porque hoy se habla de un nuevo humanismo. Lamentablemente, dentro de la iglesia también hay quien está hablando de un nuevo humanismo. Pero ese nuevo humanismo es un humanismo ateo, que tiene su origen en el ateísmo. Un supuesto ideal de exaltar al hombre, pero sin Dios. No es el humanismo cristiano. No es la promoción humana que el cristianismo ha hecho a lo largo de los siglos, sino esto es otra cosa diferente. Usan posiblemente términos semejantes a los que usamos nosotros, a los que se usan en el cristianismo, pero no tiene nada que ver con la promoción auténtica del ser humano porque se le quita
todo elemento trascendental al hombre. Se ve al hombre como si fuera una bestia, un animal que solo tiene esta vida, que no tiene un alma espiritual que salvar, que no tiene un destino eterno que perseguir, sino solamente tiene que gozar de esta vida. Eso no puede nunca saciar la sed de felicidad que hay en el corazón humano. Luego, adelante, dice el cardenal que Cristo, dice, la voluntad universal de Dios de salvar se encuentra en Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Efectivamente, solo hay salvación para el ser humano en Cristo Jesús. Fuera de Jesucristo no hay salvación, no hay esperanza contra el mal sin Cristo. Si quitamos a Jesucristo del mundo y de la iglesia, que no lo podemos quitar totalmente porque la iglesia es su cuerpo místico, pero si tratamos de ignorar a Jesucristo dentro de la iglesia no vamos a salvar a nadie. Entonces dice que esta salvación se realiza histórica y escatológicamente, o sea, en el presente, y se realizará en su plenitud al final del tiempo. Dice, el programa futuro de la iglesia es este, o sea, la salvación en Cristo, es lo que la iglesia tiene que anunciar, no el gran reinicio de la élite atea globalista. O sea, a la iglesia no le toca apoyar esta agenda globalista. Esto es muy peligroso porque acuérdense, hermanos, que en la Escritura se habla de un gobierno mundial que vendrá, pero primero vendrá el gobierno del anticristo. En el libro del Apocalipsis, cuando se habla de la bestia, una bestia que va a recibir el poder, una bestia que se le dará el poder, dice allí, de hacer la guerra a los santos y vencerlos, que tendrá poder sobre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Esa bestia no es Cristo, obviamente, es el anticristo. Habrá un poder, un gobierno mundial un día, pero el primero no será el de Cristo, será el del anticristo. Así es que es peligroso que gente dentro de la iglesia esté emocionada apoyando las ideologías y la agenda globalista que nos están llevando a un nuevo orden mundial que no es el de Jesucristo, no es el reinado de Cristo en la tierra. Y dice aquí, muy bien dicho el cardenal, no tenemos que apoyar a esa élite. O sea, la Iglesia Católica no está puesta en el mundo para salvar las ballenas o salvar los animales, que esto no significa que la Iglesia esté a favor de la destrucción del medio ambiente de ninguna manera, pero la Iglesia no está para difundir ideologías. El Evangelio no es una ideología. El Evangelio no es el ecologismo, ni el feminismo, ni el transexualismo, ni la ideología de género. El Evangelio es la palabra del Dios vivo. Las ideologías son humanas. No es lo que el hombre necesita para salvarse. Así es que muy bien por el cardenal Müller, que dice que no tenemos por qué servir a esos banqueros multimillonarios que esconden su despiadado enriquecimiento personal detrás de la máscara de la filantropía. Supuestamente están promoviendo un orden mundial en el que todos vamos a ser felices sin tener nada. Atención, esa es una mentira. Siguiente pregunta. ¿Qué le parece la medida de que no se acepte que los periodistas sigan en directo lo que ocurre? Respuesta del cardenal. No sé la intención que hay detrás de esta medida, pero 450 participantes ciertamente no mantendrán las cosas cerradas. Muchos explotarán a los periodistas en su propio beneficio o viceversa. Esta es la gran hora de la manipulación, de la propaganda, de una agenda que hace más daño que bien a la iglesia. Tiene razón el cardenal. Precisamente al impedir que la comunicación sea así abierta, esto va a dar lugar efectivamente a que por debajo del agua se manejen otros intereses. Como no va a haber la transparencia, dice aquí, algunos van a querer explotar a los periodistas y los periodistas van a querer explotar a algunos participantes en el sínodo. Y aquí, pues, es la gran hora de la manipulación. Va a ser un poco difícil, pues, tener la información certera de lo que está sucediendo en las discusiones en el sínodo, y luego algo también complicado va a ser tener la interpretación correcta de las cosas que suceden.
Paso a la siguiente pregunta. Hay algunas voces que han criticado la presencia de laicos en esta asamblea sinodal. ¿A usted qué le parece? Respuesta del cardenal. Los obispos participan en su cargo ejerciendo la responsabilidad colegiada sobre toda la Iglesia junto con el Papa. Si los laicos participan en él con derecho a voto, entonces ya no se trata de un sínodo de obispos o una conferencia eclesiástica que no tiene la autoridad docente apostólica del colegio episcopal. Hablar de un concilio Vaticano III no solo se le puede ocurrir a una persona ignorante, porque un sínodo romano, hablar de un concilio Vaticano III solo se le puede ocurrir a una persona ignorante, porque un sínodo romano de obispos no es desde el principio un concilio ecuménico, que el Papa no podría declarar posteriormente sin ignorar el derecho divino de los obispos a un concilio Vaticano III, que podría fundar una nueva iglesia superando o completando la supuestamente estancada en el Concilio Vaticano II. Cada vez que los efectos populistas inclinan la balanza hacia decisiones tan espontáneas, se oscurece la naturaleza sacramental de la Iglesia y su misión, incluso si posteriormente se intenta justificarla con el sacerdocio común de todos los creyentes y se intenta nivelar la diferencia en esencia con respecto al sacerdocio de ordenación sacramental. Bueno, voy a comentar estas palabras del cardenal. Está diciendo, como han dicho otros, yo estoy de acuerdo también con esto, que ya no se trata del sínodo de obispos como se establecieron estos sínodos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos laicos con voz y voto. Algunos dicen, bueno, ¿el Papa tiene la autoridad para convocar una asamblea de este tipo? Pues claro que la tiene. Claro que la tiene. Él es la cabeza visible de la Iglesia, pero es distinto el que digamos, bueno, esto ya no es el sínodo de obispos, porque el sínodo de obispos se entendía como la reunión de obispos representantes de todas las conferencias episcopales o de algunas, dependiendo a las que el Papa quiera convocar, para ayudar al Santo Padre, sobre todo en materias de fe y costumbres y de disciplina de la Iglesia. Pero al incluir a laicos que tienen voz y voto, y su voto vale lo mismo que el de unos obispos, pues esto ya no es el sínodo de obispos, como se ha entendido siempre en la tradición católica. Yo no estoy diciendo que no se pueda hacer, simplemente que es mejor efectivamente decir esto ya es una cosa distinta al sínodo de obispos. Ahora, el cardenal aclara que esto no es un Vaticano III. ¿Por qué? Porque un concilio, ese sí, solo puede ser entre el Papa y los obispos, que son a los que Dios les ha dado la autoridad en la Iglesia. El colegio de obispos son los sucesores del colegio apostólico y el Papa es el sucesor de Pedro, la cabeza del colegio apostólico. Por eso sería incorrecto pretender presentar el sínodo, que viene, como un concilio Vaticano III. Y luego habla también de los efectos populistas que se están dando en la Iglesia. Si pareciera que vamos hacia una democratización de la Iglesia. Una cosa es escuchar, que eso siempre la Iglesia lo ha hecho. No podemos ser tan duros para juzgar el pasado y pensar que los papas de la antigüedad, los papas de todos los tiempos, nunca escucharon a nadie. Pensar que los obispos de todos los tiempos fueron tan duros de corazón que nunca escucharon la voz de sus fieles, eso es falso. Y es injusto hacer ese tipo de acusaciones. Pero una cosa es que los pastores escuchen a las ovejas y otra cosa es que los pastores inviten a las ovejas a sentarse con ellos y a votar con ellos y a tomar las decisiones con ellos. Esto pareciera que nos inclina pues a esas tendencias populistas que estamos viendo que se implantan o que progresan en ámbitos civiles, en gobiernos en el mundo. Pero la Iglesia no puede seguir
la estructura, ni la organización, ni los criterios de las naciones para organizar el modo como es gobernada, porque Dios le ha dado a la iglesia una estructura jerárquica y la iglesia misma no tiene la autoridad para cambiar esa estructura que Cristo mismo le dio a la iglesia. Sin embargo, hay algunos que pareciera que la quisieran cambiar. Ahora, lamentablemente, muchos de los que promueven el populismo en realidad son manipuladores. Siempre se esconden detrás de la voluntad del pueblo y con el pretexto de la voluntad del pueblo quieren imponer su pensamiento. Eso pasa en muchos ámbitos políticos y ahora pareciera que está pasando en la iglesia. Esto no es idea mía, estoy repitiendo lo que obispos han expresado sobre el proceso sinodal. Algunos se han quejado abiertamente de que hay una manipulación de un grupo, de una cierta agenda, y aprovechan el proceso sinodal y ahora nos quieren presentar lo que todo mundo diga, lo que dice la mayoría, como si fuera la voz de Dios. Bueno, no podemos equipararlo de esa manera, y menos sin un espíritu crítico, un correcto discernimiento de las cosas. Bueno, entonces se oscurece, dice aquí el cardenal, la naturaleza sacramental de la iglesia y su misión, incluso si posteriormente se intenta justificarla con el sacerdocio común de los creyentes. Sí, el argumento de los que quieren implantar el populismo en la iglesia siempre es exaltar el sacerdocio común de los fieles y desacreditar el sacerdocio ministerial, con el pretexto de combatir el clericalismo. Entonces, se insiste mucho en que todos tenemos la dignidad bautismal, pero no se insiste en que dentro de la iglesia hay algunos a los que Dios les ha dado autoridad sobre el resto de la iglesia. Esa distinción que se hacía en la tradición católica, porque esto es parte de la tradición de la iglesia que enseña y la iglesia que aprende. O sea, hay quien tiene en la iglesia el oficio de enseñar y de ser pastores, el Papa y los obispos. Los demás nos debemos dejar guiar, conducir, enseñar, pastorear por esas autoridades que Dios ha puesto en su iglesia. Aquí el cardenal recuerda que hay una diferencia esencial. Por lo tanto, no podemos ir quitando barreras, como rebajando el sacerdocio ministerial y exaltando el sacerdocio común hasta lograr casi equipararlos. ¿Por qué? Porque la diferencia es esencial. El sacerdocio ministerial configura a un bautizado con Jesucristo maestro, pastor y cabeza de la iglesia. En cambio, el bautismo nos da el sacerdocio común por el cual podemos convertir nosotros nuestra vida en una ofrenda agradable a Dios. Podemos ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios, pero el bautismo no tiene que ver con autoridad para dirigir en la iglesia. En cambio, el sacramento del orden sí. Así como hay una diferencia entre cabeza y cuerpo, hay una diferencia entre ministerio ordenado, sacerdocio, orden sagrado, que tiene que ver con configuración con Cristo cabeza, y el sacerdocio común, que tiene que ver con ser miembro del cuerpo de Cristo. Pero pareciera que algunos intentan ocultar, silenciar estas doctrinas, que son doctrinas católicas, para simplemente exaltar, enfatizar el sacerdocio común de los creyentes. Y así se va tendiendo hacia el populismo. Siguiente pregunta. Cada vez hay más obispos y fieles que expresan su preocupación por lo que pueda ocurrir durante este sínodo. ¿Hay algo a lo que temer? Respuesta del cardenal. Sí, los falsos profetas, ideólogos de las nubes, que se presentan como progresistas, han anunciado que convertirán a la Iglesia Católica en una organización de ayuda para la Agenda 2030. En su opinión,
Solo una iglesia sin Cristo encaja en un mundo sin Dios. Muchos jóvenes regresaron de Lisboa decepcionados porque el foco ya no estaba en la salvación en Cristo, sino en una doctrina de salvación mundana. Al parecer hay incluso obispos que ya no creen en Dios como origen y fin del hombre y salvador del mundo, pero que de manera pannaturalista o panteísta consideran que la supuesta madre tierra es el comienzo de la existencia y la neutralidad climática, la meta del planeta Tierra. Tremenda respuesta del cardenal. O sea, sí hay algo que temer, sí hay alguna razón por la que hay que estar preocupados. Les recuerdo, el cardenal Müller no es cualquier cardenal. Él conoce muy bien lo que está pasando en la iglesia. Fue prefecto del dicasterio que siempre se consideró el más importante de todos. Hasta nuestros días parece que ya no, pero siempre se consideró el más importante. En un tiempo se le llamó el Santo Oficio. Santo Oficio, porque tiene el oficio de conservar la pureza de la fe. Él fue prefecto de este dicasterio, de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y como cardenal, imaginen ustedes, él tiene contacto con muchísimos obispos, tiene contacto con mucha gente. Creo yo que es una persona que nos puede realmente compartir de las preocupaciones que se ventilan en muchos ámbitos eclesiales. Entonces él dice que sí, hay algo a lo que debemos temer o por lo que podemos estar preocupados, y es eso que debemos temer o preocuparnos. Lo que nos debe preocupar es que hay falsos profetas, ideólogos de las nubes les llama él, que se presentan como progresistas. Sí, este término progresista lo agarraron los que quieren promover todas las ideologías contrarias al evangelio. Y son inteligentes, usan el término progresista porque si tú no estás de acuerdo con ellos, entonces tú eres antiprogreso. El verdadero progreso está en la fidelidad a la tradición. Pero bueno, estos progresistas ya han anunciado que convertirán a la Iglesia Católica en una organización de ayuda para la Agenda 2030. Es que hay muchos obispos o cardenales o gente que tienen una posición relevante en la Iglesia, que se han expresado a favor de la Agenda 2030 o de algunos de sus objetivos. Esto es verdad, esto no es rumor. El cardenal está hablando con conocimiento de lo que está pasando. Y por eso dice que, en su opinión, una iglesia sin Cristo encaja en un mundo sin Dios. O sea, hay que bajarle las rayitas, como decimos, a la predicación sobre Cristo para que este mundo acepte a la iglesia. Es la tonta idea de que tenemos que hacer la iglesia al gusto del mundo para que así la gente quiera venir a la iglesia. Pero ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene atraer la gente a algo que no es Cristo? Y además, eso no ocurre. Precisamente en los países en donde se ha aplicado más radicalmente este criterio de hacer una iglesia al gusto del mundo es donde hay menos católicos, donde la iglesia está en números decayendo constantemente. Alemania, Bélgica, Holanda, Francia. Un sector de la iglesia de Estados Unidos, aunque hay en Estados Unidos mucha resistencia, gracias a Dios también, a esta ideología. Pero el progresismo no llena las iglesias, las vacía. Basta ir a ver cómo está la iglesia en esos países que he mencionado para que nos demos cuenta de que el progresismo no llena las iglesias. Por más que desfiguren la iglesia pensando que al mundo le va a agradar, no logran llenar las iglesias. Están las iglesias vacías porque no se predica Jesucristo. Lo atractivo que tiene la iglesia es Cristo y su evangelio, sus palabras de vida eterna. Y si ya no hablamos de las palabras de vida eterna, sino que nos dedicamos a hablar de ecología, nos dedicamos a hablar de política, de un humanismo sin Dios,
nos dedicamos a hablar de una fraternidad universal, pero no centrada en Jesucristo, claro que no vamos a atraer a nadie. Bueno, voy adelante en lo que dice el cardenal, que muchos jóvenes regresaron decepcionados de Lisboa. Si el cardenal le está diciendo muchos jóvenes regresaron decepcionados es porque tiene los datos. Yo confío en que sí los tiene. No me parece que este cardenal sea un hombre que se ande inventando cosas, que ande inventando chismes. Si él dice que muchos jóvenes regresaron decepcionados, creo yo que lo sabe, que tiene los datos. Como decimos en México, los perros de la burra en la mano para poder hablar. ¿Por qué regresaron decepcionados? Dice, porque el foco de atención ya no estaba en la salvación en Cristo, sino una doctrina de salvación mundana. O sea, simplemente en hacer un mundo mejor. Hay un buen sector de la iglesia que está simplemente tratando de hacer un mundo mejor. Un mundo sin pobreza, supuestamente. Un mundo en el que haya más justicia, más hermandad, más fraternidad, más civilización, pero sin Cristo. Y este es un terrible error, porque aquí se están olvidando de que el mal que hay en el mundo tiene como raíz el pecado. Y el mal en el mundo, incluso el pecado, tiene un origen preternatural. Hay una guerra espiritual, una batalla. El demonio existe, los demonios existen, los espíritus inmundos existen. Y por una razón de la sabiduría divina, Dios les permite actuar en la tierra. Por lo tanto, no podemos destruir o vencer el mal que hay en el mundo sin Cristo, porque estamos peleando contra un enemigo más poderoso que nosotros. Pero el que ya perdió la fe no puede ver estas cosas. El que ya no tiene fe en Jesucristo, o el que ha disminuido tanto su fe, piensa que uniéndonos todos con puras fuerzas humanas vamos a acabar el mal. Eso es imposible. Juan, cuando presentó a Cristo, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Cristo puede quitar el pecado del mundo. Y si quitamos el pecado, entonces vamos a tener un mundo más justo, un mundo en el que haya más igualdad, un mundo en el que haya incluso más bienestar material. Sí, pero no sin Cristo. Y dice el cardenal que algunos jóvenes salieron decepcionados porque lo que se les predicó allí fue una salvación mundana. Ya no se trata de llevar al hombre a la vida eterna y de sacarlo del pecado para que viva en la gracia de Dios y que se mantenga fiel a los mandamientos de Dios. Se trata de sacar al hombre de la pobreza. Se trata de sacar al hombre de la desigualdad, de las divisiones. Claro que el cristianismo quiere todo eso y más. Quiere todo eso y más. Cuando decimos que hay que llevar las almas al cielo, no estamos diciendo, bueno, llevémoslas, pero que sufran al máximo aquí en la tierra. No. Es que cuando las personas se convierten, promueven la justicia, promueven la fraternidad, la verdadera fraternidad que tiene como centro a Cristo. Promueven la ayuda a los más necesitados. El que está convertido, el que ama a Jesucristo, ama a sus hermanos y trabaja para hacer este mundo lo más parecido al reino de Cristo. Pero si se olvida uno de la misión más importante de llevar las almas al cielo, termina olvidándose de Dios y se promueve una salvación mundana. Esto es muy lamentable. Ahora dice el cardenal que hay incluso obispos que ya no creen en Dios como origen y fin del hombre y salvador del mundo, pero que de manera pannaturalista o panteísta, o sea, el pannaturalismo, panteísmo, es una ideología que piensa que Dios es toda la realidad. El mundo es Dios, la naturaleza es Dios, yo soy parte de Dios, todos somos como una chispa divina. Y dice que parece que algunos obispos tienen ya esta idea. Consideran que la supuesta madre tierra es el comienzo de la existencia y la neutralidad climática la meta del planeta Tierra. Sí, hay
lamentablemente algunos pastores más preocupados por el cambio climático que por la conversión de los pecadores. Ese es el verdadero cambio que debemos buscar. Es que si cambiamos nuestro corazón, si salimos del pecado para vivir en la gracia de Dios, en la libertad de los hijos de Dios, no vamos a destruir el planeta. Pero si no tenemos a Jesucristo y vivimos en el pecado, vamos a destruir el planeta y nos vamos a destruir a nosotros mismos. Así es que muy bien esta respuesta del cardenal. Siguiente pregunta. ¿Cree que pueden aprobarse cambios en materia de fe y doctrina como pretenden algunos grupos y movimientos dentro de la Iglesia? Respuesta del cardenal. Ninguna persona en la tierra puede cambiar, añadir o quitar la palabra de Dios. Como sucesores de los apóstoles, el Papa y los obispos deben enseñar a la gente lo que Cristo terrenal y resucitado, el único Maestro, les ha ordenado hacer. Y solo en este sentido se aplica la promesa de que el ejército y la cabeza de su cuerpo permanecen siempre con sus discípulos. La gente confunde, lo cual no es sorprendente dada la falta de educación teológica básica incluso entre los obispos. El contenido de la fe y su insuperable plenitud en Cristo, con la progresiva reflexión teológica y el crecimiento de la conciencia de la fe de la Iglesia a lo largo de la tradición eclesiástica, la infalibilidad del magisterio solo se extiende a la conservación y a la fiel interpretación del misterio de la fe confiado una vez por todas a la Iglesia. Depositum fidei o sana doctrina, la enseñanza de los apóstoles. El Papa y los obispos no reciben una nueva revelación. O sea, a la pregunta de que si puede haber cambios en materia de fe en el sínodo y se pueden cambiar doctrinas que la Iglesia sabe que son reveladas, que no se ha inventado, sino que recibió de Dios, la respuesta es no. Ni el Papa ni los obispos pueden hacerlo. Sería la prueba de que la Iglesia Católica no es la Iglesia de Cristo. Si el episcopado y el Papa quisieran cambiar la doctrina. ¿Por qué? Porque ellos están puestos con autoridad en la Iglesia al servicio de la verdad. Cristo es la verdad. Por eso entienden mal la Iglesia aquellos que piensan que si llegamos a un consenso más amplio de la mayoría de los católicos, ciertas doctrinas que no agradan mucho pueden ser cambiadas o actualizadas, corregidas y aumentadas. El cardenal dice, no se puede. Los obispos y el Papa solo pueden predicar la misma doctrina que aprendieron de Cristo, lo que predicaron los apóstoles. Y dice aquí que algunas personas confunden el contenido de la fe y su plenitud en Cristo con una progresiva reflexión teológica. O sea, es posible, con la ayuda del Espíritu Santo y usando la inteligencia que Dios nos dio, comprender cada vez más profundamente las verdades reveladas. Pero esa comprensión no puede contradecir lo que ya se estableció dogmáticamente, lo que siempre se ha creído. O sea, por ejemplo, no hay un desarrollo teológico en decir no cometerás adulterio y pasar de ahí a decir, bueno, a veces podrás cometer adulterio. En ciertos casos está bien que cometas adulterio. Eso no es un desarrollo teológico, es una contradicción. De un no cometerás adulterio a un sí cometerás adulterio, no hay desarrollo, hay contradicción. El desarrollo es siempre en la misma dirección, en el mismo sentido. Así es que no nos pueden salir con que lo que antes era pecado, ahora se puede bendecir. Eso no es desarrollo. Esa es contradicción. No hay que confundirnos. La infalibilidad del magisterio, dice el cardenal Müller, solo se extiende a la conservación y a la fiel interpretación del misterio de la fe. A la conservación. Conservar lo que ya se tiene y profundizar lo que se tiene, no contradecir lo que se tiene.
Muy bien, así es que el sínodo no tiene autoridad, ni el Papa tiene autoridad para cambiar la doctrina católica de siempre. Podrá haber algunos que, perdón, atenten, que traten de cambiar la doctrina, pero no tienen la autoridad para hacerlo. Siguiente pregunta. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, la Asamblea Sinodal aprobase la bendición a parejas homosexuales, el cambio de moral sexual, la eliminación de la obligatoriedad del celibato sacerdotal o el permitir el diaconado femenino? ¿Usted lo aceptaría? Respuesta del cardenal. El celibato sacerdotal debe ser eliminado de esta lista, ya que la conexión del sacramento del orden con el carisma de la renuncia voluntaria al matrimonio no es dogmáticamente necesaria. Aunque esta antigua tradición de la Iglesia Latina no puede ser abolida arbitrariamente de un plumazo, como los padres del concilio lo subrayaron expresamente en el Concilio Vaticano, Presbyterorum Ordines, número 16. Y los ruidosos agitadores rara vez se preocupan por las preocupaciones de salvación de las comunidades sin sacerdotes, sino más bien por atacar ese consejo evangélico que consideran anacrónico o incluso inhumano en una época sexualmente ilustrada. Bendecir el comportamiento inmoral de personas del mismo sexo o del sexo opuesto es una contradicción directa con la palabra y la voluntad de Dios, una blasfemia gravemente pecaminosa. El sacramento del orden en los niveles del episcopado, presbiterio, debe ser presbiterado y diaconado, puede proporcionar poder divino. Bueno, lo que está diciendo el cardenal es que no se puede cambiar la doctrina. Él hace una aclaración. La cuestión del celibato sacerdotal, lo sabemos, no es cuestión doctrinal, sino disciplinar. O sea, que, como dice aquí, que la conexión del sacramento del orden sagrado con el carisma de la renuncia voluntaria al matrimonio no es dogmáticamente necesaria. Es verdad, esto lo sabemos porque en los inicios en la iglesia hubo obispos casados, sacerdotes casados, y en las iglesias orientales, incluso en aquellas en comunión con la iglesia de Roma, hay sacerdotes casados. Sin embargo, aunque es una disposición disciplinar de la iglesia, el cardenal resalta que tiene un gran peso en la tradición. Es una antigua tradición de la iglesia latina y que no se puede abolir de un plumazo, nada más porque sí. Hay un gran ataque al celibato sacerdotal. Una vez a mí me tocó estar en la clausura del año sacerdotal. No recuerdo exactamente ahora mismo el año en que esto fue, tal vez 2010, por ahí yo estaba estudiando en Roma. Y una de las experiencias más hermosas que Dios me ha concedido en la vida fue estar en una vigilia donde había probablemente como 20,000 sacerdotes de todo el mundo para la clausura del año sacerdotal. Fue impresionante ver a sacerdotes entusiasmados con la persona del Papa Benedicto XVI, al escuchar al vicario de Cristo, cómo nos confortaba, nos sostenía en nuestra vocación sacerdotal. En esa vigilia el Papa recibió preguntas de algunos sacerdotes y las respondió. Y le preguntaron sobre esta cuestión del celibato. Y el Papa Benedicto XVI dijo que es curioso que los mismos que están en contra del matrimonio sean los que quieran casar a los curas. O sea, los mismos que están hablando cosas que son contrarias al matrimonio de los laicos son los que hablan a favor. Los que tienen esa ideología son los que hablan a favor del matrimonio de los curas. O sea, no quieren que se casen otros, pero quieren que los célibes se casen, dijo el Papa Benedicto. Bueno, esta es una cuestión que realmente, hay que decirlo, a los sacerdotes no se nos impone. No se nos impone. De verdad, la gran mayoría
de los sacerdotes estamos felices con el celibato y no queremos otra cosa, no queremos otra vocación. ¿Por qué hay quienes nos quieren ver casados? No sé, no sé. ¿Por qué hay quienes piensan que la solución es ordenar hombres casados para que así haya más sacerdotes? Bueno, porque la cuestión de tener sacerdotes casados no es tan simple, es complicada. Hay muchas cosas complicadas. Yo recuerdo que también tuve un compañero en el colegio donde yo estudiaba en Roma. Había un compañero de la diócesis de Galilea, de Tierra Santa, y él es sacerdote de rito oriental, pero en comunión con la Iglesia Católica, y él también estaba haciendo un doctorado en Roma en aquel tiempo. Y recuerdo que él, que conoce la experiencia de los sacerdotes casados, porque ha crecido en un ambiente donde los hay, él dice, no saben en la Iglesia Latina los problemas que se dan con los sacerdotes casados. No se imaginan lo que están pidiendo. Comentó otras cosas que por prudencia prefiero no decir aquí, pero son problemas muy serios. Así es que no es una solución tan sencilla. Imagínense ustedes el escándalo de un sacerdote divorciado, de un sacerdote que lo demandan porque no da la pensión alimenticia a sus hijos. Imagínense ese tipo de escándalos que los pudiéramos tener, porque son los problemas que enfrentan también quienes tienen la vocación matrimonial. Bueno, haciendo un lado lo del celibato, porque es disciplina, es cuestión disciplinar, no doctrinal, él dice, no podemos cambiar la doctrina. O sea, lo de la bendición de parejas del mismo sexo o relaciones entre personas varón-mujer, pero que no son matrimonio. Bendecir un estilo de vida a modo de matrimonio cuando no hay matrimonio, o bendecir uniones del mismo sexo, dice el cardenal, esto es una blasfemia gravemente pecaminosa. Así es que no lo podríamos hacer. Continuó leyendo la respuesta que interrumpí, la respuesta del cardenal. Solo un bautizado cuya vocación haya sido verificada por la Iglesia en cuanto a su autenticidad puede recibir el derecho. Se refiere al derecho de ser sacerdote. Tales exigencias son una mayoría de votos, con una mayoría de votos serían obsoletas a priori. Tampoco podrían ser implementados en el derecho canónico por todo el colegio de obispos, con el Papa o por el Papa, solo porque contradicen la revelación y la confesión clara de la Iglesia. Entonces, miren, la vocación sacerdotal la tiene que confirmar la Iglesia. Nadie tiene derecho al sacerdocio, es un don. Y aunque alguien termina todos los estudios, toda la formación del seminario, no tiene derecho a la ordenación. El obispo tiene que confirmar la vocación de un candidato al sacerdocio y entonces le confiere el orden sagrado. Pero no es un derecho, es un don. Continúo leyendo la respuesta del cardenal. La autoridad formal del Papa no puede separarse de la conexión sustantiva con la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y las decisiones dogmáticas del magisterio que le precedió. De lo contrario, como Lutero malinterpretó el papado, se pondría en el lugar de Dios, quien es el único autor de su verdad revelada, en lugar de simplemente testificar fielmente en la autoridad de Cristo, de la fe revelada de una manera no abreviada y no adulterada, y presentándolo auténticamente a la Iglesia. Hasta aquí la respuesta del cardenal. Comento yo, el Papa no puede estar por encima de la Sagrada Escritura y la tradición apostólica, o sea, de las verdades reveladas. El Papa está al servicio de la verdad revelada. Por eso el Papa no la puede cambiar. No puede cambiar la doctrina. Si el Papa quisiera hacerlo, dices, entonces podríamos interpretar como Lutero que el Papa se pone en el lugar de Dios, porque es lo que decía Lutero.
Lutero decía que el papado pues era una abominación porque es un hombre puesto en el lugar de Dios. Pero nunca hemos entendido que el Papa es Dios, ni siquiera que el Papa es Cristo. Hemos entendido que el Papa es el vicario de Cristo, es el siervo de los siervos de Dios. Su autoridad, por muy grande que es, no está por encima de Jesucristo, no está por encima de la verdad revelada. Así es que la iglesia no se puede entender en términos políticos, como que depende de qué partido sea el Papa, es lo que toda la iglesia vamos a estar creyendo. ¿Ya? Si nos viene un Papa pro vida, pues seremos todos pro vidas. Luego, si nos llega un Papa pro choice, vamos a ser todos pro choice. No, eso no es posible. La iglesia no puede ser así. Leo el último párrafo de esta respuesta del cardenal a la pregunta última que leí. En una situación tan extrema de la que Dios puede salvarnos, todo funcionario eclesiástico habría perdido su autoridad y ningún católico está ya obligado a obedecer religiosamente a un obispo herético o cismático. Lumen Gentium 25. Confer respuesta de los obispos a la mala interpretación de Bismarck del Vaticano I, 1875. Así es que vean lo que dice el cardenal. Si resultara que lamentablemente, como consecuencia de este proceso sinodal, algunos obispos nos pidieran creer algo contrario a la doctrina católica de siempre o actuar en contradicción a esa doctrina, como la bendición de parejas del mismo sexo, la bendición de relaciones que no son matrimonio como si fueran matrimonio, la bendición del pecado, en pocas palabras, pues esos obispos perderían su autoridad, caerían en la herejía y en el cisma y no tendríamos por qué obedecerlos. Qué bueno que lo ha dicho. Ojalá no sea necesario aplicar este criterio. Hay que pedirle a Dios que no. El cardenal dice, Dios nos puede salvar de esto. Hay que pedirle a Dios que no lleguemos a esos extremos. Y cuando digo que rezar, hay que rezar con ayuno, con penitencia, con conversión del corazón. Siguiente pregunta. ¿Cree que se está haciendo lo suficiente desde la Iglesia para defender con claridad las verdades que hoy están en discusión? Respuesta del cardenal. Lamentablemente no. Su tarea sagrada es proclamar la verdad del Evangelio con valentía dentro y fuera de la Iglesia. Incluso Pablo se opuso abiertamente una vez al comportamiento ambiguo de Pedro, sin, por supuesto, cuestionar su primacía establecida por Cristo. No debemos dejarnos intimidar dentro de la Iglesia ni dejarnos seducir por la perspectiva de una carrera, por la buena conducta deseada desde arriba. Los obispos y sacerdotes son nombrados directamente por Cristo, lo que deben tener en cuenta los respectivos superiores en la jerarquía. Sin embargo, están en comunidad entre sí, lo que incluye la obediencia religiosa en cuestiones de fe y la obediencia canónica en el gobierno de la Iglesia. Pero esto no exime a nadie de su responsabilidad de conciencia directamente ante Cristo, pastor y maestro, cuya autoridad santifica, enseña y guía a los creyentes. También debe hacerse una distinción estricta entre la relación del Papa con sus nuncios y empleados del Vaticano y la relación colegiada del Papa con los obispos, que no son sus subordinados sino sus hermanos en el mismo oficio apostólico. O sea, la pregunta fue si se está haciendo lo suficiente para defender las verdades que hoy están en discusión. Y la respuesta del cardenal es que lamentablemente no se está haciendo esto. ¿Por qué? Porque hay obispos que no están cumpliendo con ese deber, porque prefieren ver su vocación como una carrera en la que tienen que llegar cada vez más alto. Y cuando se cae en el carrerismo, pues no se defiende la verdad, se defienden los intereses personales, lamentablemente. Habla aquí que sí, efectivamente tenemos que tener una obediencia religiosa en cuestiones de fe y obediencia canónica en cuanto al gobierno de la Iglesia,
Pero por encima de la autoridad humana está la autoridad de Jesucristo. Por eso a nadie debemos obedecer en contra de lo que enseña Jesucristo. A nadie. Por eso dice que todos tenemos una responsabilidad de conciencia directamente con Cristo. Jesucristo es la verdad. Si lamentablemente llega a suceder que una autoridad eclesiástica nos mande algo contrario a los mandamientos de Dios, a la doctrina revelada, no estamos obligados a obedecer. Ojalá que no suceda eso, ojalá que no tengamos que aplicar este criterio, sería muy doloroso. Pero lo que está enseñando el cardenal es lo que han enseñado santos y doctores de la Iglesia. Y luego se dice que no es lo mismo la relación que tiene el Papa con sus empleados en el Vaticano, sus nuncios, que son sus enviados a las naciones como si fueran embajadores del Vaticano. Él tiene una relación diferente con los obispos, con cada obispo del mundo, porque forman un colegio apostólico y todos han sido enviados por Jesucristo. En ese sentido, el obispo enseña la fe católica en su diócesis, no porque es un subordinado del Papa, sino porque ha recibido directamente de Jesucristo el mandato de anunciar el Evangelio. En ese sentido, el obispo no es un subordinado del Papa, no predica en nombre del Papa, el obispo predica en nombre de Jesucristo. Y por eso los obispos tienen obligación, el derecho y el deber de anunciar la fe católica a sus fieles en sus diócesis. Siguiente pregunta, ¿qué papel debe jugar el Papa en estos momentos? Respuesta, a lo largo de la historia de la Iglesia, siempre que los papas se han sentido o se han comportado como políticos, las cosas han ido mal. En política se trata del poder del pueblo sobre el pueblo. En la Iglesia de Cristo se trata del servicio de la salvación eterna de los hombres, al que el Señor ha llamado a los hombres para que sean sus apóstoles. El Papa está sentado en la cátedra de Pedro y la forma en que se presenta a Simón Pedro en el Nuevo Testamento, con todos sus altibajos, debería ser un fortalecimiento y una advertencia para cada papa. En el cenáculo antes de su pasión, Jesús le dice a Pedro, una vez convertido, fortalece a tus hermanos. Es decir, en la fe de Cristo, Hijo de Dios vivo, solo así Él es la roca sobre la que Jesús construye la iglesia, su iglesia. Las puertas del infierno no pueden ser superadas. O sea, aquí el cardenal recuerda que al Papa le toca ser fiel a Cristo, a la misión que recibió de confirmar en la fe a sus hermanos. Al Papa, no solo al Papa Francisco, sino a todos los papas, no les toca actuar como políticos. Los políticos se venden al mejor postor. Los políticos a veces hacen alianzas con gente que tiene visiones contradictorias sobre lo que es el bien y lo que es el mal. El Papa es el vicario de Cristo y tiene una responsabilidad delante de Dios en primer lugar. Por eso siempre tenemos que orar por el Papa Francisco. Hay que pedirle a Dios que lo ilumine, que lo fortalezca. Es tremendo el peso que carga el vicario de Cristo. Tremendo. Es tremenda la responsabilidad. No nos podemos imaginar el peso que carga el Papa. Por eso hay que ayudarlo siempre con nuestra oración, también con nuestra penitencia, con nuestros ayunos, para pedirle a Dios que le dé la sabiduría, la fortaleza y todas las virtudes que necesita para guiar la Iglesia católica. El Papa juega un papel importantísimo, pero recuerde el cardenal lo que la Iglesia siempre ha creído respecto a la misión del sucesor de Pedro, que es conservar en la fe a sus hermanos. Así es que, pues hasta aquí esta entrevista del cardenal Müller, que está puesta en Info Vaticana. Espero que a todos ustedes les sea de ayuda estas palabras del cardenal. Estamos en tiempos complicados dentro de la iglesia, pero tenemos que tener esperanza. La iglesia es de Jesucristo. No es del Papa, no es de los obispos, no es de nosotros, es de Cristo. Nosotros pertenecemos a Cristo y debemos tratar de ser verdaderamente de Cristo, ser auténticos cristianos. Así es que ante
estos problemas que se están dando en la iglesia alrededor de este camino sinodal, tengamos esperanza, estemos en oración, mantengamos la fe católica, seamos coherentes con nuestra fe. No condenemos a nadie, pero conservemos la fe. Defendamos la verdad de Jesucristo, vivámosla, demos testimonio, convirtámonos nosotros. Es muy fácil estar siempre diciendo que se convierte el Papa, que se conviertan los obispos, que se conviertan los cardenales. Hay que empezar por nuestra conversión. Y si estamos luchando de veras por nuestra conversión, entonces estamos en mejor disposición de pedir por la conversión y por la asistencia del Espíritu Santo para el Papa, para los obispos y para todos los que han sido invitados a participar en la próxima Asamblea Sinodal. Mantengámonos en oración. Les recuerdo, queridos hermanos y hermanas, conserven su fe. Hasta la próxima. Y que viva Cristo Rey.